Yo también les voy a hacer una pregunta. Quiero que me digan, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos razonaban entre sí diciendo, si decimos del cielo, él dirá, ¿por qué no lo creyeron? Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos matará a pedradas. Pues estaban convencidos de que Juan era un profeta. Y respondieron que no sabían de dónde era. Jesús entonces les dijo, tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces comenzó a contar una parábola al pueblo. Un hombre plantó una viña y la arrendó a los labradores y se fue de viaje por mucho tiempo. Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para que le dieran parte del fruto de la viña, pero los labradores, después de golpearlo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, y ellos también a este, después de golpearlo y ultrajarlo, lo enviaron con las manos vacías. Después envió un tercero, y a este también lo hirieron y echaron fuera. Entonces el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá a él lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo, este es el heredero. Vamos a matarlo para que la heredad sea nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. Por tanto, ¿qué les hará el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto, dijeron, nunca suceda tal cosa. Pero él, mirándolo fijamente, dijo, entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, y sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Los escribas y los principales sacerdotes procuraron arrestar a Jesús en aquella misma hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Para sorprender a Jesús en alguna declaración, lo acechaban, enviando espías que fingieran ser justos, y así lo podrían entregar al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron, maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente, y no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Nos es lícito pagar impuestos a César o no? Pero Jesús, percibiendo su astucia, les dijo, traigan un denario. ¿De quién es la imagen y la inscripción que lleva? De César, contestaron. Entonces Jesús les dijo, pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no podían sorprender a Jesús en palabra alguna delante del pueblo, y maravillados de su respuesta, se callaron. Acercándose a él, algunos de los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, le dijeron, maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguien muere siendo casado y no deja hijos, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Eran pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin dejar hijos, y el segundo y el tercero la tomaron. Y de la misma manera también los 7 murieron sin dejar hijos. Por último murió también la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Porque los 7 tuvieron por mujer. Jesús les respondió, los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio. Tampoco pueden morir, pues son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Pero que los muertos resucitan, aún Moisés lo enseñó. En aquel pasaje sobre la zarza ardiendo, donde llama al Señor el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, el que no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para él. Algunos de los escribas respondieron, maestro, bien has hablado, y ya no se atrevían a hacer más preguntas. Entonces Jesús les preguntó, ¿cómo es que dicen que el Cristo es hijo de David? Pues David mismo dice que en el libro de los Salmos, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, por tanto, lo llamó Señor. ¿Cómo pues es él su hijo? Mientras todo el pueblo escuchaba, dijo a sus discípulos, cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por la apariencia hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor condenación. Oramos. Señor y Padre bueno que estás en los cielos,
venimos delante de tu presencia en esta mañana rogándote que tú nos ayudes a predicar tu palabra de una manera clara, precisa, Señor, y que tu Espíritu Santo sea ministrando a los corazones, de manera que aquellos que hayan llegado, Señor, rechazando al Mesías, hoy puedan salir convencidos de que en Cristo solo hay salvación. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Se pueden sentar, amados. Para aquellos que están por primera vez con nosotros, nosotros estamos en la serie de Lucas llamada Conociendo la Verdad del Evangelio de Jesucristo. Llevamos ya varios meses predicando acerca de Lucas y hemos visto a lo largo de todo el libro cómo el libro de Lucas, o Lucas a través de todo su libro, va demostrando que Jesús es Jesucristo, el Mesías. Ya Jesús ha llegado a Jerusalén, que es el lugar donde Él ha de ir a cumplir su propósito final, que es morir en la cruz del Calvario. Y ya no solamente ha entrado a la ciudad, sino que ha entrado al templo. La semana anterior vimos donde Jesús comenzó a purificar el templo. Allá repartió, como dicen los puertorriqueños, pasta y queso, para poner todo en orden, su casa. Y continuó enseñando. Así que es todo este contexto, toda esta enseñanza se da dentro del templo. Así que este sermón y los próximos sermones son, por decirlo así, una miniserie de lo que viene siendo, o lo que yo diría, confrontaciones en el templo. Si nosotros quisiéramos ponerle una título a esta miniserie de estos próximos sermones, yo diría que es confrontaciones en el templo. Así que eso es básicamente el contexto de lo que ha estado sucediendo y de lo que ha de suceder. Ahora bien, nosotros vivimos en un mundo donde la palabra autoridad suele generar tensión. A la gente como que dicen autoridad y como que les pica. Muchos desconfían de ella, otros la desafían, otros intentan ejercer autoridad sin tener un legítimo respaldo. Pero ¿qué sucede cuando la autoridad proviene del Dios eterno manifestada en la persona de Jesucristo? Pues eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Mientras que Jesús está en Jerusalén, se encuentra en el centro espiritual de Israel, enfrentando directamente, o siendo enfrentado o cuestionado directamente por los líderes religiosos. Jesús ahora no se encuentra en una sinagoga de alguna provincia, se encuentra en el templo de Jerusalén. Y allí en el templo está proclamando el evangelio con valentía. Tenemos que entender todo esto para que podamos entender por qué los líderes religiosos se acercan a él. ¿Qué es lo que se acercan a ellos? Se acercan a cuestionar la autoridad de Jesús, que es la pregunta que nos encontramos ahí. Y esta pregunta no surge de una duda sincera de su corazón. No es como que ellos quieren realmente saber, no. Ellos están simplemente haciendo estas preguntas porque rechazan su autoridad. Sin embargo, vemos que Jesús, cuando responde, no responde como nosotros a veces respondemos, a la defensiva, cuando nos hacen una pregunta, sino que Él responde con una autoridad que ya es probada, respaldada por su sabiduría y confirmada por su palabra. Así que el gran llamado de este texto es a reconocer que Jesús es el Mesías esperado, el Señor de David, la piedra angular del plan redentor de Dios, el Dios de los vivos, por lo tanto, la autoridad probada. Por eso hemos titulado a este sermón La autoridad probada del Mesías. Y una pregunta que nosotros vamos a tener que respondernos es: ¿cómo nosotros estamos respondiendo a su autoridad? ¿Cómo nosotros como creyentes, o como nosotros como personas, porque si no es un creyente, pues como cualquier persona, como cualquier hijo de vecino, está respondiendo a su autoridad? Porque sea que usted la acepte o la rechace, está asumiendo una postura. No importando si usted piensa que tiene o no tiene autoridad, ya usted está asumiendo una postura y una respuesta ante tal autoridad. Y eso es lo que nosotros nos encontramos en los primeros 19 versículos. Es la autoridad de Jesús siendo rechazada por los líderes religiosos.
un cuestionamiento, que es lo que vemos en los primeros 8 versículos directamente, donde ellos comienzan preguntándole, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién es el que te ha dado a ti esta autoridad? Así que cuando ellos hacen esta pregunta, esperaban 2 cosas de Jesús. Que él dijera, yo soy el Hijo de Dios abiertamente, o Dios me ha dado esta autoridad para poder acusarlo de herejía delante del pueblo y poder así atraparlo como un hereje. Recuerden que los líderes religiosos no entienden, no comprenden que Jesús sí es el Mesías. Por lo tanto, el que él diga que él es el Mesías es algo contrario a su creencia, así que por eso lo pudieran acusar de herejía. Así que Jesús, entendiendo cuál es la base de la pregunta de ellos, él decide contestar de una manera poco usual. Él pregunta o él contesta con otra pregunta para al fin y al cabo no contestar cuando ellos quieren contestar o quiere que ellos le contesten. Porque cuando una persona tiene autoridad, contesta cuando él desea. No tiene que contestarle a la gente porque le pregunten. ¿Acaso algún hijo suyo le ha hecho una pregunta y usted le dice, sí, te contesto ahora porque tú me estás preguntando? Usted dice, te esperas un momentito. ¿Sí o no? Los que son padres me pueden contestar, o los hijos también. Permiso, aquí el que manda soy yo, le decimos a los hijos, da un brequecito. Pues Jesús, en otras palabras, sin decírselo directamente, le hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que le hace? Mira, si usted me contesta esa pregunta, yo le contesto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Cuando le dijeron esa pregunta a ellos, se vieron una encrucijada porque ellos dicen, si le contestamos que sí, porque no creímos el bautismo de Juan, porque ellos no creyeron el bautismo de Juan, llamado al arrepentimiento. Y si le decimos que no, nos van a apedrear, porque el pueblo entiende que Juan es un profeta, o era un profeta, porque ya en ese momento había muerto, había sido aniquilado, lo habían asesinado las autoridades. Así que dicen, mira, no sé, deciden decir, no sé, no contestar. Pues Jesús obviamente le dice, pues yo tampoco les voy a decir. Pero Jesús decide no contestar o contestar eso, no porque no pueda contestarle, porque lo que próximamente va a hacer Jesús es contestarle precisamente con qué autoridad, pero no en la manera que ellos quieren. Jesús va a contestar en la manera que Él quiere, porque Él tiene autoridad. ¿Me va entendiendo, amado hermano? Por eso entonces que Jesús comienza a contar una parábola. La parábola de los labradores malvados es simplemente la contestación de Jesús a los líderes religiosos. La parábola cuenta de un hombre que sembró una viña y que luego de sembrada decide arrendársela a unos labradores mientras él se va de viaje. Usted tiene una finca, usted la siembra y luego yo me voy y deja a 4 o 5 personas encargados de que la trabajen y que la mantengan. Y cuando venga el fruto, el pago de esa arrienda va a ser parte de los frutos. Pues este hombre en la parábola de Jesús sale y cuando ya sabe que es el tiempo de regresar a recoger el fruto, él envía un siervo y estos hombres malvados que dicen, a ti no te vamos a pagar nada. Lo matan. Viene el segundo, lo envía el señor de la viña, lo matan. Va el tercero, lo matan. Así sucesivamente hasta que el dueño de la viña dice, déjame enviar a mi hijo, a ese sí lo van a respetar. ¿Y qué hicieron? Lo mataron también. Cuando llega este momento, en la parábola, la pregunta, ¿qué les hará el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a esos labradores y dará la viña a otro. Esta gente estaba comprendiendo al pie de la letra todo lo que esta parábola significaba. Por eso su respuesta fue, nunca suceda tal cosa, jamás. Dios nos libre, como dice la versión Reina Valera. Dios nos libre, o sea, yo sería incapaz de hacer esa cosa. A lo que Jesús contesta utilizando el Salmo 118, versículo 22. Un salmo que afirma el rechazo del Mesías que vendría a ser la piedra angular. Versículo 17. Pero él mirándolo fijamente dijo, entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito?
la piedra que desecharon los constructores. ¿Cuál es la piedra que desecharon los constructores? Jesucristo, el Mesías. Esa en piedra angular. ¿Cuál es la piedra angular? Cuando los romanos construían, hacían los arcos, la piedra angular iba en el centro del arco, era la que mantenía el arco de que no se derrumbara. Si sacaban esa piedra, el arco se caía por completo. Por eso dice que la piedra angular, esa piedra que nadie quiso, Jesús mismo viene a ser esa piedra angular que ellos están desechando y dice: todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, y sobre quien ella caiga la esparcirá como polvo. Ya sea que ellos caigan sobre la piedra, se van a destruir, o que tratando de sacarla, le caiga la piedra sobre ellos, van a ser destruidos. Así que Jesús le está diciendo: aquellos que rechazan la piedra angular, o sea, yo, van a ser destruidos. Si nosotros tomamos esta parábola, cuando habla del dueño de la viña, se refiere a Dios, Padre. Los siervos son todos los profetas que a lo largo de la historia Dios envió para hablarle al pueblo, y los pueblos que hicieron, lo rechazaron y ¿qué? Lo mataron. ¿Y qué hizo Dios? Al fin y al cabo dijo: déjame enviar a mi hijo Jesús, y a Jesús también lo van a matar, lo van a desechar. Y Jesús le está diciendo: ¿saben qué? Ustedes también me están desechando a mí, pero cuando me desechen a mí van a ser destruidos por esta misma piedra. Eso está prediciendo el juicio sobre aquellos que lo rechazan a través. Así que él le está contestando: ustedes no quieren mi autoridad, me están rechazando, pero el fin de ustedes va a ser la destrucción. Y ellos entendieron perfectamente. Mire lo que dice el versículo 19. Los escribas y los principales sacerdotes procuraron arrestar a Jesús en aquella misma hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Ellos entendieron perfectamente que esta parábola era para ellos, lo que esta significaba. Pero la única razón por la que no cogieron a Jesús en ese momento es porque tenían miedo del pueblo, o sea, que lo fueran a linchar a ellos en ese momento. Así que ellos deciden idear un plan para tratar de capturar a Jesús. Pero hoy día nosotros, o muchos hoy día, rechazan a Jesús como el Mesías. De hecho, todavía hay muchos israelitas que, como nación, que rechazan a Jesús como el Mesías. Aún lo están esperando. Muchos son los que todavía continúan rechazando la autoridad de Jesús. Algunos dicen que no lo hacen abiertamente, diciendo que no reconocen a Jesús como Dios, pero otros, a pesar de que dicen que lo reconocen como Dios, viven bajo su propia autoridad. O sea, hay gente que hoy día dice: no, Jesús es Dios, pero igualmente lo rechazan porque viven como le da la gana. Entonces, cuando tú miras, no están viviendo bajo la autoridad de Jesús, están viviendo bajo su propia autoridad. No han rendido sus vidas al único que puede salvarlo. Y para esto es una noticia triste, porque si no se arrepienten y reconocen la autoridad de Cristo sobre sus vidas, en algún día esa piedra angular va a caer sobre ellos y los va a destruir. Es una pregunta que nos tenemos que hacer los que estamos aquí presentes: es si nosotros estamos viviendo bajo la autoridad de Jesús en nuestras vidas, o si estamos viviendo bajo nuestra propia autoridad. Y aquí una advertencia: tengamos cuidado de no estar rechazando la autoridad de la piedra angular. Número 2, cuando ellos deciden entonces que no pueden capturarlo, vamos a idear un plan, vamos a enviar unos espías a ver si lo podemos coger fuera de lugar. Así que deciden entonces enviar a algunas personas que se hagan pasar por justos. Oye, en todos lados se cuelan aquellos que se hacen pasar por justos. En todos lados. Pero la única razón es porque ellos querían entregar al poder y la autoridad del gobernador. O sea, ellos no querían la autoridad de Jesús, pero creían en la autoridad de Roma. Terrible, no hay quien los entienda. Y le preguntaron: maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente y que no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. Eso más lambeoso, como dicen en puertorriqueño, no puede ser. Y le hacen una pregunta capciosa, de esas que quieren poner a Jesús en aprieto. ¿Nos es lícito pagar el impuesto o no? O sea, pagar el impuesto a César o no. Pero Jesús, percibiendo esa astucia o sus planes, en la Reina Valera dice: ¿por qué me tientan?
¿Por qué me tientan? Él dice, tráigame un denario, denme una moneda. O sea, Jesús mismo no tenía una moneda de César en el bolsillo y le dice, dame una moneda, y ellos la sacaron y se la dieron. O sea, lo que le están preguntando, si deben dar o no deben dar a Joma, lo que es de Joma. Y él le enseña la imagen y le dice, ¿de quién es esta imagen? Bueno, pues de César. Ah, pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, esta contestación de Jesús es muy interesante, amados hermanos, porque ellos querían poner a Jesús en contra del pueblo, porque ellos no querían aceptar a Roma como el imperio, la autoridad sobre ellos, pero ellos cargaban con la moneda en el bolsillo. Así que cuando Jesús le contesta, Jesús está diciendo, yo no tengo nada que ver con Roma, pero ustedes sí, y si eso es de Roma, déselo a Roma, pero a Dios le entreguen lo que es de Dios. Mire lo que dice este teólogo llamado Joel Green en uno de sus comentarios. La respuesta de Jesús no solo revela su sabiduría, sino que redefine el alcance de la lealtad. Dar al César lo suyo no excluye, sino que presupone que todo ser humano le pertenece primordialmente a Dios, porque nosotros somos imagen de Dios. Si nosotros somos hechos a la imagen de Dios, nosotros le pertenecemos a Dios. Por lo tanto, nosotros debemos darnos por completo a Dios. Wow. El pastor y predicador Sinclair Ferguson dice en uno de sus sermones, la imagen del César estaba en la moneda, pero la imagen de Dios está en el hombre. A César le damos dinero, pero a Dios le damos todo lo que somos. Una buena pregunta que nos tenemos que hacer, ¿estamos nosotros dándole a Dios todo lo que somos? Esta respuesta de Jesús no solo evitó la trampa, sino que expuso la realidad y el llamado del hombre a entregarse y someterse por completo a Dios. Jesús no solamente está haciendo un llamado a ser fieles en nuestros compromisos económicos con el gobierno. Nosotros tenemos que pagar impuestos, pero al mismo tiempo nos está haciendo un llamado a rendir por completo nuestras vidas a Él. Él es el dueño de todo lo que hay en este mundo. Todo ha sido creado y es sostenido por Él. Así que cuando nosotros como humanos rechazamos esta autoridad, estamos viviendo en total rebeldía y desobediencia contra el Rey. Le estamos robando al Rey. De la misma manera que cuando no pagamos nuestros impuestos o buscamos maneras ilegales para evadirlo, le estamos robando al gobierno. Igual que cuando nosotros tenemos talentos, capacidades y tiempo y no se los damos al Señor. La pregunta que nos tenemos que hacer entonces es si nosotros le estamos dando a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O le estamos robando a ambos quizás. Uy, sóbese si le duele. En ambos casos tenemos un llamado a arrepentirnos, a confesar nuestro pecado y a rendir todo lo que deba rendir. Dice que cuando ellos no pudieron atraparlo, se sorprendieron, se maravillaron y se quedaron calladitos. Porque la misma sabiduría de Dios afirmaba la autoridad de Jesús. Pero de repente, cuando parece que ya todo terminó, llega otro grupo. Ahora llegan los saduceos. Los saduceos era un grupo religioso, político, que no creía en la resurrección, así que ellos dicen, vamos a ver si este de verdad sabe. Versículo 26 al 40. Y comienzan a hacerle una pregunta igualmente capciosa, pero ridícula. Se inventa un caso hipotético tremendo, que obviamente está ligado a lo que es la ley del liberato, ley del levirato, perdónenme. ¿Qué significa esto? Que si una mujer estaba casada y enviudaba sin hijos, el hermano de ese hombre tenía el deber, la responsabilidad de casarse con ella para así dejar una descendencia, para dejar un linaje, un apellido, conservar ese apellido. Pues el caso que ellos formulan es que esa mujer se casa, el hombre tiene 7 hermanos, y muere el esposo, se casa con el hermano que le sigue, se muere ese, se casa con otro, se muere ese. O sea, con los 7 y con ninguno tuvo hijos, para luego al final ellos decirle,
cuando resucitemos, ¿de quién es esa la mujer? Porque se casó con los 7. Pero Jesús, que es todo sabio, le contesta por la palabra y le hace ver que en la resurrección no habrá matrimonio. Él le dice, mire, los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni son dados en matrimonio. Tampoco pueden morir, pues son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Mire esto, primeramente le dice, pero los que son tenidos por alcanzar aquel siglo, los que son dignos de alcanzar el siglo, como queriendo decirle, ustedes no se cuenten allí, los que son dignos nada más, los que van a resucitar, aquellos que creen que yo soy la autoridad máxima, no van a morir, van a ser como ángeles, seres espirituales, hijos de Dios, no el matrimonio, no va a hacer falta eso. Pero, escuche bien, pero que los muertos resucitan, aún Moisés lo enseñó. Les dijo, en otras palabras, parece que ustedes no han leído bien la palabra. Hermano, te tienes que aprender a leer las implicaciones. Jesús en pocas palabras está diciendo, ustedes realmente no conocen la palabra. Porque Moisés ya habló acerca de la resurrección. Mira la implicación de esto. Aún Moisés lo enseñó en aquel pasaje y los manda ¿a dónde? A la Biblia misma. Y le dice sobre la zarza ardiendo, donde llama al Señor el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y Moisés viene muchos tiempos después que ellos ya no están en la tierra, en este plano físico, pero Jesús dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él. O sea, Abraham, Isaac y Jacob están considerados siendo vivos delante de la presencia del Señor. Por eso le dice, ustedes no entienden, es que Dios no es Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Mire lo que dice Juan capítulo 11, versículo 25. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En ese momento ellos tampoco pudieron responder, no encontraron palabra para responder. Tuvieron que decir, maestro, bien has hablado. Y no se atrevían a hacer más preguntas. Una vez más demuestra Jesús su autoridad por medio de la sabiduría con la que contesta sobre asuntos espirituales, utilizando la Escritura para afirmar su conocimiento y su autoridad. Jesús no solamente tiene autoridad para enseñar, porque, hey, ustedes no saben lo que están enseñando, pero yo sí lo conozco. Sino que por medio de todas las Escrituras, Él mismo es el lente por el cual deben ser interpretadas. Bien dijo Jesús acerca de él mientras iba de camino a Emaús hablando con unos discípulos, algo que veremos más adelante en Lucas 24, 27. Comenzando por Moisés y continuando por los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Este es Jesús, todavía no hemos llegado allá, hablándole luego de haber resucitado con unos que iban de camino a Emaús y diciéndole, es que ustedes no entienden que los profetas y los salmos y todo lo que habla la escritura es acerca de mí. Ellos todavía no podían entender eso, lo vamos a ver más adelante. Así que cuando nosotros nos acercamos a la palabra, nosotros no nos acercamos buscando contradicciones o supuestos errores para poner en duda la autoridad que tiene, sino más bien que debemos acercarnos con humildad, con el deseo de conocer más a Jesús por medio de ella. Así que vemos que Jesús primeramente contesta como aquel que tiene autoridad y contesta con una sabiduría como aquel que tiene autoridad. Pero no solamente eso, sino que Jesús por medio de la palabra demuestra que Él es la autoridad, que es lo que vemos en los versículos 41 al 44. Cuando Él termina de hablar con los saduceos, inmediatamente vuelve a la palabra, al Salmo 110, esto es en el versículo 41. Entonces Jesús les preguntó, ¿cómo es que dicen? Si se fijan, es el mismo tipo de pregunta que Jesús hizo al principio cuando les dice ¿con qué autoridad? Él le dice, oye, ¿cómo es que dicen que el Cristo es hijo de David? Una pregunta para ellos. Pues David mismo dice en el libro de los Salmos, esto es Jesús citando la palabra,
El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, por tanto, lo llama Señor. ¿Cómo pues él es su hijo? Jesús le está haciendo una pregunta, a ver si ellos pueden interpretar bien la palabra. ¿Cómo es posible que David, a quien ustedes dicen que es el rey, de quien vendrá el linaje, le está diciendo Señor a otra persona? Si él dice ser el Señor, porque él se considera a sí mismo un súbdito de este. No pueden entender que yo soy ese de quien él habla. Darrell Bock, en su comentario exegético Baker sobre el Nuevo Testamento, dice: Jesús señala el Salmo 110:1 para mostrar que el Cristo es más que solo el hijo de David. El uso del salmo argumenta que el Cristo comparte el gobierno divino al estar sentado a la diestra de Dios. Por tanto, la autoridad del Mesías no es meramente dinástica, sino divina. No es que Jesús tiene autoridad porque es linaje de David. Jesús tiene autoridad porque es Dios mismo. Mire lo que dice Joel Green en otro comentario acerca de Lucas. La cita que hace Jesús del Salmo 110 desafía la cristología inadecuada de los escribas y llama la atención sobre el fracaso del liderazgo en interpretar correctamente las escrituras que afirman sostener. Aquellos que se supone que fueran los que enseñaran acerca de la palabra no tenían el conocimiento correcto para poder enseñarla con la autoridad que Jesús le enseñaba. Jesús podía enseñar con autoridad no solamente porque conocía la palabra, sino porque él mismo es el cumplimiento de la palabra. Por lo tanto, Jesús, quien se había negado a contestar a los líderes religiosos a su pregunta sobre de dónde proviene su autoridad, ahora haciendo uso de las escrituras demuestra de dónde proviene y quién se la ha dado. Él realmente no le contestó como ellos querían que le contestaran y cuando ellos querían, pero él le contestó la pregunta. Déjeme explicarle esto. Yo soy el que tengo la autoridad por la sabiduría que tengo, por el conocimiento que tengo y por quien soy. Las escrituras lo afirman. Jesús como rey no tenía ninguna obligación de contestar a las preguntas de los líderes religiosos, que solo buscaban hacer caer a Jesús en algún error político o religioso para poder matarlo, al minar su autoridad. Sin embargo, Jesús en su compasión, escuche esto, les apunta a las escrituras para que ellos puedan ver y puedan entender que Él es el Mesías esperado, a quien Dios el Padre ha dado toda autoridad. Cuando Jesús se revela a sí mismo y deja saber que Él es quien tiene toda autoridad, está teniendo compasión con ellos para que puedan arrepentirse. Eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio no está para destruirte y decirte, tú no sabes nada. No, el Evangelio está para decirte, tú no entiendes las cosas, pero entiéndelas por medio de la palabra para que puedas comprender que están mal y puedas arrepentirte y venir en arrepentimiento delante del Señor. Es lo que hace la palabra, es decirnos, tú no te mandas. Yo te creé para que tú te sometas, pero cuando tú te sometes a mi palabra, te sometes a mi reinado, déjame decirte que tú vivirás, porque yo soy el rey de los vivos y no de los muertos. La pregunta está si nosotros queremos vivir o queremos seguir muertos. Para nosotros esto es un recordatorio de su bondad, ya que aun cuando posee toda autoridad para hacer como Él quiera, Él desea que le conozcamos cada día más, que reconozcamos su autoridad. Para eso Él nos dejó su palabra. Como creyentes debemos hacer el estudio de la palabra una prioridad en nuestra vida, porque por medio de ella podemos conocer más a Jesús, ese Dios encarnado a quien el Padre le ha dado toda autoridad para reinar, para salvar, pero también para juzgar. Y eso es lo que vemos en el último punto de este sermón, la advertencia contra aquellos que rechazan su autoridad, versículos 45 y 47. Al finalizar de afirmar que Jesús tiene autoridad porque Él es el Mesías esperado, ahora advierte a sus discípulos a no ser como los líderes religiosos de ese tiempo. Y leo porque me gusta cómo lo dice la palabra misma. Y le dice, cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas, son amantes de los saludos respetuosos en las plazas y de ocupar los primeros asientos en la sinagoga,
y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Ouch. Totalmente expuestos allí. Como quien dice, fíjenlo bien, esta gente se viste como un religioso, anda como religioso, saluda como religioso, pero lo que está buscando siempre es la atención para ellos. Lo que no saben, que por no estar haciendo lo que les toca hacer, recibirán mayor condenación. Y eso sí es triste. Sobre todo para mí como pastor, esto es una gran advertencia, porque yo soy el encargado de dejarle saber a la iglesia que Jesucristo es el Señor. Yo no soy el Señor de esta iglesia. El Señor Jesucristo es el Señor de la iglesia. Aquí yo no mando nada. Aquí yo comparto lo que el Señor me pide que comparta. Yo administro lo que Él me da y ustedes darán cuenta delante de Él igual que yo. Y si yo no cumplo mi parte, obtendré mayor condenación que ustedes mismos. Esto es una gran advertencia para nosotros los predicadores y pastores de no tomar en vana la autoridad delegada que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dado una autoridad, pero es delegada. Nosotros respondemos delante del que tiene toda autoridad, Jesucristo el Señor. Nosotros debemos tener mucho cuidado. Esto es un llamado primeramente para aquellos que teniendo toda la evidencia de que Jesús es el Mesías y que tiene toda autoridad todavía lo rechazan. Jesús como rey cuando venga por segunda vez ha de recompensar a aquellos que hayan sujetado a su autoridad, pero también va a llevar a juicio y a condenar a aquellos que la han rechazado. El castigo será destrucción completa, la muerte segunda, el castigo eterno, el lago de azufre y fuego, o sea, el infierno mismo. No va a haber excusas para ese día. Por otro lado, es un llamado para nosotros los creyentes a ser humildes en nuestro caminar cristiano. Jesús no viene a buscar gente de apariencia de piedad, sino a personas que verdaderamente le aman y le sirven de todo corazón. Nada de lo que nosotros hagamos impresionará a Jesús. Solo nuestra completa fe y rendición delante de Él. Entonces podemos concluir, amados hermanos, que Lucas 20, aunque la autoridad de Jesús fue desafiada por los líderes religiosos, también fue afirmada por su sabiduría, respaldada por la Escritura y confirmada por su identidad, como aquel que es el Mesías que haya sido anunciado en el Salmo 110. Y algunos recordatorios para nosotros, amados hermanos. Número 1, rechazar la autoridad de Jesús no anula su autoridad. Escuche eso. El que usted diga, Jesús no tiene autoridad sobre mí, no anula que realmente Él tenga autoridad sobre usted, sino que revela la dureza del corazón de quien lo rechaza. Él es la piedra angular. Número 2, los intentos de poner a Jesús y al Evangelio en ridículo solo exponen la necedad de los humanos, pero en nada le restan autoridad a su sabiduría. Una persona se puede tratar de poner en ridículo a Jesús, al Evangelio y a nosotros como cristianos, pero en nada eso le resta autoridad. A César lo que es de César y al Señor lo que es del Señor. Número 3, la verdad siempre será verdad, aunque no te guste. Dios es Dios de los vivos y no de los muertos. Esa autoridad nadie se la puede quitar. Número 4, negar su linaje no cambia su identidad. Negar su linaje no cambia su identidad. Mire, lo que la gente diga acerca de Jesús no va a cambiar quién es Él. Y lo que la gente diga de ti, si eres un hijo de Dios, no va a cambiar quién tú eres delante del Señor, si has puesto su fe en Él. No se preocupe por eso. Jesús es el hijo de David y a su vez el Señor de David, quien gobierna con autoridad. Número 5, no rendirte a la autoridad de Jesús no te libra de sus consecuencias.
No rendirte a la autoridad de Jesús no te libra de sus consecuencias. Los que rechazan a Jesús serán destruidos. ¿Suena duro? Duro es. Y por último, y esta muy para nosotros, no basta con estar cerca del templo, tener posiciones religiosas, aparentar devoción. Lo que Dios demanda son corazones rendidos delante de la autoridad del Rey del cielo y de la tierra, Jesucristo. Hermano, que no se nos olvide eso. Nuestras apariencias de piedad no lo impresionan. No es como nos veamos, no es como hablemos, no es como oremos, es donde está nuestro corazón. Si nuestro corazón se ha rendido delante del Señor Jesucristo, quien tiene autoridad, lo demás no importa. La autoridad de Jesús no necesita de ser defendida, ya ha sido probada. La pregunta es si la hemos reconocido, si te has rendido a ella. Porque si no te sometes hoy a su señorío por la gracia, te someterás mañana por su juicio. Por lo tanto, hoy es un buen día para rendirte delante del Mesías en fe y obediencia, porque es el único que realmente nos puede salvar de la destrucción. Él es el linaje de David. Él es la piedra angular. Él es el Dios de los vivos y no de los muertos. Y un día vendrá a llevarnos a cuenta. Oremos. Señor y Padre bueno, venimos delante de tu presencia, Señor. Hemos predicado tu palabra, Señor, con la mayor claridad posible, Padre, con el peso que ésta supone, Señor, entendiendo que solamente tu Espíritu Santo trae convicción de pecado a nuestras vidas, Padre. Yo te ruego, Señor, que en esta hora tú traigas convicción a aquellos corazones que están endurecidos y que puedan encontrar en ti al Rey de paz, aquel que hizo la entrada triunfal en un momento y que un día vendrá nuevamente por su pueblo. Señor, ayúdanos a que cada día podamos rendir nuestras voluntades delante de ti y reconocerte en cada uno de nuestros días, Señor. Que no solamente podamos proclamar que tú eres el Rey, sino que podamos vivir rendidos delante del Rey. Por Jesucristo te lo pedimos, a quien damos toda gloria y honra. Amén. Que ya no tengas tú. ¿Qué puedo hacer que tus ojos no hayan visto? ¿Qué te puedo decir que ya no hayas oído? ¿Qué te puedo cantar que de ti no haya venido? Por medio de ti y en